Dentro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje podemos encontrar lo que son la lluvia de ideas, que esta es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Para poder realizar una lluvia de ideas, es importante que sepamos cómo realizarla, ya que debemos partir de una pregunta central de algún tema del que deseamos indagar más. Se exponen diversas ideas y todas las ideas que se expresan son válidas, además de que éstas facilitan el conocimiento, ya que solo se necesita aproximadamente 15 minutos para poder realizar una lluvia de ideas. Dentro de este trabajo grupal, debe existir un moderador, quien es el que llevará el control de todas las ideas que se plasman. Además, es importante que sepamos qué hacer después de realizar una lluvia de ideas. Bueno, al finalizar una lluvia de ideas, es importante que las ideas se analicen, valoren y organicen de acuerdo a la pregunta central de la que partimos para realizar la lluvia de ideas. ¿Para qué se utilizan? Estas se utilizan para conocer diferentes opiniones acerca de un tema, para resolver problemas, obtener conclusiones grupales, además de que nos puede ayudar para utilizarla como estrategia de participación grupal. Vamos a hablar acerca de las preguntas guía. Las preguntas guía son una estrategia que nos permite visualizar de una manera global un tema a través de preguntas que dan una respuesta específica. Estas se realizan como principal, debemos elegir un tema, posteriormente formular preguntas literales cómo, cuándo, qué, dónde, por qué. Y estas pueden servirte de apoyo para plantear tus ideas y expresarlas de mejor manera. Además de que para las preguntas guía puedes utilizar un esquema en el que acomodas las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Las preguntas literales son aquellas que hacen referencia a datos, conceptos, eh, ideas que aparecen directamente expresados en un capítulo, en un artículo, en un libro o en algún otro documento. Eh, Estas preguntas implican respuestas que incluyen eh, todas las ideas importantes expresadas en el texto. ¿Sí? ¿Cómo se plantean? Bueno, para plantear este tipo de preguntas literales, es primero identificar las ideas y los detalles importantes expresados en el texto, que nos permitan tratar de identificar o indagar mediante esa información. ¿Sale? Se plantean las preguntas que generalmente empiezan con los pronombres interrogativos. Eh, Aquí, por ejemplo, se empieza con el qué, con el cómo, cuándo y dónde. También puede iniciarse con las acciones a realizar, en donde se explica, en donde se muestra, en donde se define, etcétera. Eh, es posible que las formulen los profesores o bien se solicita a los estudiantes que la planteen de acuerdo a la información que se quiere obtener. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza? Bueno, este tipo de preguntas literales permiten identificar las ideas principales de un texto, identificar detalles y cuestionar conceptos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro podríamos hablar de los fundamentos de la libertad. Podríamos definir qué es el hombre, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades que hacen valer al hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Sí? Eso creo que nos permite obtener información más precisa sobre un texto que el punto principal es el hombre.
Yo les voy a hablar sobre las preguntas exploratorias. Para empezar, vamos a definir qué son. Son preguntas relacionadas con los propios intereses y razonamientos sobre determinado tema. Se refieren a los significados, implicaciones y los propios intereses despertados. De igual manera, son los cuestionamientos que el instructor hace al grupo en forma oral, ya sea directa a una persona en especial o abierta al grupo en general. ¿Y cómo se realizan? Primero se elige un tema, después se hace una pregunta que estimule el razonamiento y por último la pregunta es contestada por el estudiante en base a un análisis formulado a partir de datos. Sus características son las siguientes. Deben de ser preguntas claras y concretas, deben promover la discusión e implican razonamientos crítico y creativo y descubrimiento de los propios pensamientos o inquietudes. Y tienen como objetivo principal estimular el razonamiento, contribuir a la cooperación y concluir para después discutir. Algunos ejemplos son: ¿qué significa X cosa? ¿Cómo se relaciona con? ¿Qué más se requiere aprender sobre? Otros ejemplos son las preguntas que se contestan con referencia a datos, ideas y detalles expresados en un texto o en una lectura. Sin embargo, la esencia de esta estrategia es que las respuestas no aparecen directamente en el texto, por lo que es necesaria la elaboración personal del estudiante a partir de su propio criterio. Las preguntas se pueden abordar desde un enfoque cognitivo o afectivo con relación a la realidad o a la vida cotidiana. Y ya por último, como dato importante, es saber que no se deben hacer preguntas que pongan en evidencia la falta de conocimiento del grupo o del participante. En conclusión, podemos decir que la lluvia de ideas, las preguntas guía, las preguntas literales, las preguntas exploratorias, son las estrategias de enseñanza-aprendizaje y son una herramienta del docente para contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes, además de que nos pueden facilitar los conocimientos y para poder indagar más sobre ellos.